Estimadas, estimados, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión del ramo de Ética y Responsabilidad Social. Yo soy su relator, profesor relator Jesús Ramos, y nos adentraremos a la unidad 1, que lleva por título ¿Qué es la ética? Allí nos adentraremos a las herramientas conceptuales, a las nociones básicas de la ética, ¿de acuerdo? Y su relación con la administración pública. Para motivarles, pues consideré conveniente indicarles las habilidades de pensamiento que vamos a trabajar en esta clase. Generalmente en mis clases trabajo estas habilidades de pensamiento, pero sobre todo en esta que es la clase introductoria. En primer lugar está el pensamiento crítico y en segundo lugar el pensamiento reflexivo. Recuerden que pensamiento crítico o crítica viene de crinos, de distinguir, ¿de acuerdo? De distinguir las partes, de componer un todo o de construir un todo. Entonces necesitamos a partir de la reflexión ética, pues tratar de descomponer sus partes, distinguir, sobre todo en el contexto de la administración pública, aquellos aspectos que podamos rescatar, aquellos que hay que desechar, otros que hay que mejorar. Y el aspecto reflexivo hace referencia a un aspecto bien de pensar sobre el pensamiento mismo, ¿de acuerdo? Recuerden que una flexión de cierta manera es contraerse, ¿no? Cuando usted hace una flexión. Reflexión es contraerse hacia sí, mirarse hacia sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta unidad y en esta clase, pues vamos a trabajar estas dos habilidades del pensamiento que son fundamentales, por lo cual les incentivo, les motivo, pues a disponerse, ustedes que son del área de administración pública, disponerse de la mejor manera posible para esta sesión. Asimismo, en esta unidad trabajaremos, o se espera, digamos, al final de esta unidad, que ustedes hayan tenido este resultado de aprendizaje, que es conocer las principales herramientas conceptuales de la ética a la luz de determinados marcos teórico-valóricos, perdón, con la finalidad de ponderar y contrastar situaciones personales y profesionales. Asimismo, en esta sesión, los contenidos que trabajaremos es la ética, ¿de acuerdo? ¿Qué es la ética? La relación de la ética con la moral y los valores, ya que generalmente tienden a confundirse estos términos. Vamos a partir de la distinción o de la deconstrucción de estos términos y la relación de la ética con la administración pública. Bien, antes de iniciar quizás con el contenido, antes de adentrarnos a la ética y a su relación con la administración pública, pues es necesario, pues para mí como profesor y para, digamos, para ustedes, para la clase, es necesario conocer, o por lo menos tener noción de que ¿qué tan enterados están ustedes de la distinción sobre o entre la ética, la moral y los valores? Bien, si están claros en esto, si saben qué es la distinción, es decir, si la conocen a profundidad y la pueden explicar un compañero, o simplemente la conocen a profundidad, o la conocen de manera superficial o no la conocen. Entonces, a partir de este instrumento de diagnóstico que van ustedes a poder vislumbrar en platea, en el Big Blue Button, ¿de acuerdo? Ustedes pueden escoger la opción que más les acomode. Recuerden, la pregunta es, ¿conoces la distinción entre ética, moral y valores? La opción es entre no lo conozco pero superficialmente, lo conozco en profundidad, lo puedo explicar un compañero. Les doy 2 minutos, 1 minuto, creo que es conveniente para contestar el diagnóstico. Muy bien,
podemos observar en el diagnóstico que quizás la mayoría no está muy claro con esta distinción, ¿de acuerdo? De los 20 estudiantes vemos que 7, que responde al 35%, no lo conocen. 8 estudiantes, que representan el 40%, lo conocen de manera superficial. 4 dicen conocerlo a profundidad, que representan un 20%, y un solo estudiante, que es un 5%, pues señala que lo conoce muy bien, que lo puede explicar un compañero, de hecho. Veamos. La ética es una rama de la filosofía, en principio, ¿no? Y es una invención propiamente griega, es decir, parte de los griegos. De allí que el término, pues, proviene del griego. Estos, dice allí, transliterado, literalmente, o a pata de letra, como quieran llamarlo, del griego ethos, que significa conducta, costumbre. Bien, es una invención griega, como ya les dije, es una rama de la filosofía, y esta se encarga de estudiar la moral, es decir, se encarga de estudiar los actos humanos, se encarga de hacer una reflexión sobre lo bueno y lo malo en algún contexto social, cultural, histórico. Asimismo, esta es una especie de metamoral o árbitro de la moral, por lo que no se puede concebir la ética sin la moral, es decir, es algo intrínseco. Si bien no es lo mismo hablar de ética y de moral, generalmente cuando hablamos de ética presuponemos el concepto de moral o la noción de moral, ya que es sumamente necesario para entenderla. Es su objeto de estudio, de hecho, por lo cual se relaciona estrechamente con la moral y también con los valores, aunque, como ya les dije, no es lo mismo. Tenemos también la moral, que proviene del latín mos, moris, ¿de acuerdo? Ya es de origen latino, ya desde el contexto romano, principalmente, es que se viene a acuñar este término de las de los moris, que también es conducta y costumbre, y de allí ustedes pueden ver que se pueda confundir o se tiende a confundir con la ética, ya que también tiene el mismo significado etimológico. A muchos les pueden preguntar, bueno, ¿consideras que la ética y la moral es lo mismo? Te va a decir que sí, ¿de acuerdo? Es más, lo usan indistintamente, lo usan como sinónimos y se entiende, repito, por su origen etimológico, pero en su campo de aplicación no es lo mismo, no es igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En principio, porque esta no es una disciplina como tal. La moral no es una disciplina, a diferencia de la ética, que sí es una disciplina filosófica, es decir, la ética conlleva una reflexión en torno a, en este caso, la moral. La moral no es una disciplina como tal. En ese sentido, la moral es el marco conductual donde se determinan los actos humanos, lo bueno y lo malo en un contexto histórico, social y cultural determinado. Por ejemplo, en la sociedad chilena vemos que hay costumbres tácitas, que así no acudamos al derecho, no acudamos a la norma, sabemos que está mal, sabemos quizás que está mal robar a alguien, sabemos que está mal matar a alguien, sabemos que es bueno quizás ayudar a una anciana a pasar una calle, ¿de acuerdo? Quizás sabemos que es bueno ayudarle a alguien con las bolsas, si se les está cayendo, si está muy copado, si necesita ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, esas conductas tácitas, esos actos que son propiamente humanos, que son humanos, ¿de acuerdo? Y son tácitos, responden a la moral. Bien, quizás a muchos lo puedan relacionar con el derecho, sobre todo ustedes que son ya técnicos, y la mayoría técnicos en derecho, ¿de acuerdo? Pero el derecho como tal proviene de la moral, no es anterior, no es al revés, no es que primero está el derecho, está la norma y luego las costumbres, todo lo contrario. A partir de las costumbres de un determinado contexto histórico, social y cultural es que surge el derecho, surge la norma jurídica.
En tal sentido, pues la moral es el objeto de estudio de la ética y se relaciona evidentemente con los valores. Se relaciona de manera estrecha, inclusive. Ya veremos por qué. Y valores, pues valor como tal viene del latín valere, que significa ser fuerte. Y de manera sencilla o de manera coloquial, si se quiere, se puede entender esto del valor como la significación añadida a algo o el peso, por decirlo de alguna manera más sencilla, el peso que se le da a algo. ¿Por qué? Porque existen valores numéricos, valores económicos, valores afectivos, valores morales. Vemos un número 5, preguntamos qué valor tiene, bueno, vale 5, ¿no? Esa abstracción, pues, es igual a 5. Vemos un billete un billete verde de 1.000 pesos. ¿Qué vale esto? 1.000 pesos. Es el valor agregado que este tiene. Qué sé yo, en la cartera puedo tener la fotografía de algún familiar, pues puede tener un valor afectivo para mí. Y lo mismo sucede con los valores morales. Ahora, estrictamente en relación a estos valores morales, se refieren a los actos humanos, por lo que son la concreción de la moral misma. Es decir, la moral, estos actos humanos se concretan en los valores, porque los valores se transforman o los valores como tal son los principios y los fines de los actos humanos. Es decir, el hecho de ayudar a una anciana a pasar la calle, ¿de acuerdo? Es un principio que estoy ejecutando. Por tanto, en la puesta en práctica de los actos morales. Eh, ayudar, qué sé yo, darle algo que, no sé, que se le quedó en el trabajo, el teléfono que se le quedó en el trabajo, un dinero que dejó olvidado y se lo voy a entregar, ¿de acuerdo? Hace referencia a tus principios morales. Entonces, los valores son la concreción de la moral. Estos valores se transforman y mantienen por las creencias. Y cuando hablamos aquí de creencias, hago referencia a la visión, a la creencia en tanto y en cuanto visión de mundo, cosmovisión o visión de mundo de algún determinado contexto social, cultural e histórico. Bien, se puede decir, por ejemplo, que la sociedad chilena no tenía una misma visión hace 50 años que como la tiene ahora, ¿de acuerdo? Es decir, son visiones, son perspectivas diferentes, por lo cual la concepción moral y por tanto su concreción, los valores son diferentes, ¿bien? En torno a cualquier tema. Mire, usted puede pensar en cualquier tema de género, del mismo derecho, la concepción de lo político, pare de contar. Y los valores se traducen en actos concretos, como ya le dije, principios y fines, por lo cual es el campo concreto de la moral y también es el objeto de estudio de la ética. Evidentemente la ética estudia sobre la moral y la moral se concreta, se aplica en los valores. Por lo cual vemos acá a modo de síntesis la relación estrecha que existe entre la ética, moral y valores. La ética es la parte reflexiva, una reflexión metamoral, es decir, una reflexión sobre los actos morales, sobre los actos humanos, ¿de acuerdo? La moral son los actos humanos propiamente, ¿de acuerdo? Lo bueno y lo malo en un determinado contexto social, histórico, y los valores, la concreción de la moral a través de principios y fines. No solamente principios como aquello que me antecede, como aquello que me identifica, sino también como fines, en tanto y en cuanto es algo a lo cual el ser humano pues busca, a lo cual tiende teleológicamente. Por eso se habla de fines, de algún fin, ¿de acuerdo? Entonces es necesario tener conciencia de esta estrecha relación. Ahora bien, les pregunto a ustedes, estimados, ¿qué relación tiene la ética con la administración pública? A través de esta plataforma, Big Blue Button, les invito en 5 minutos, pues les invito a escribir en el chat
su apreciación o su reflexión en torno a la relación que existe entre la ética y la administración pública, o qué relación consideran ustedes que pueda tener la ética con la administración pública, o lo puede hacer encendiendo su micrófono. Les doy 5 minutos. Muy bien, vamos a ver las consideraciones que ustedes mismos han tenido en relación a la relación de la ética con la administración pública. En primer lugar, Jason Lago señala, considero que la ética es indispensable en la administración pública, puesto que nos da las luces para reflexionar sobre lo bueno y lo malo en dicho contexto. Totalmente, como ya les dije, la ética reflexiona sobre la moral. ¿De acuerdo? En este sentido, también la ética viene a reflexionar sobre los actos que se dan en el contexto público, como veremos más adelante. Muy bien, Jason. Jessica señala, es importante la ética, ya que a partir de allí se pueden estudiar los casos de corrupción. Yo diría que sería al contrario, Jessica. A partir de los casos de corrupción, ¿de acuerdo? Se puede hacer un análisis ético. Bien, a partir de aquellos casos de corrupción, tantísimos casos de corrupción que podemos encontrar en el contexto público chileno, bien, podemos hacer un análisis ético y por tanto tratar de develar pues el deber ser en ese sentido, las fallas que hay o las falencias que hay en relación a lo moral y a la conciencia moral. ¿De acuerdo, Jessica? Eh, Jeremías señala, es necesario la ética en la administración pública, ya que promueve el campo valórico en el contexto político. Sí, promueve una visión moral o una mayor conciencia moral en el contexto público, que es algo sumamente necesario y que lamentablemente el contexto político ha sido tan vapuleado y desprestigiado, ¿bien? Por esta falta de conciencia. Y Jesse Corrales señala que es imprescindible la ética, ya que nos orienta a quienes trabajamos en la administración pública a realizar los actos con probidad y rectitud. Excelente, Jessica, excelente, ya que debería ser el norte que deben seguir ustedes como estudiantes de administración pública, muchos de ustedes como ya trabajadores del contexto público deben seguir este norte. Excelente. En ese sentido, los felicito a todos por sus reflexiones y sus consideraciones, ¿de acuerdo? Muy similares a las que ya pondré en consideración. Es importante o es estrecha esta relación entre la ética y la administración pública. En primer lugar, ya que la ética da las herramientas de reflexión para hacer una adecuada lectura y revisión moral del contexto público. También nos ayuda a actuar de manera proba en el área pública, aclara los valores, principios y fines de lo público, es pertinente para revisar los casos de corrupción a fin de detectar la génesis de la falta moral, bien, como ya te lo había señalado anteriormente, Jessica, y revaloriza la acción política y social. Mire, el eje de la acción política es la conciencia moral, es la reflexión ética. Sin esto, pues, la acción política pues es desprestigiada, pasa a segundo plano, no cumple con sus fines. Entonces no son dos cosas aparte, política y ética, no, todo lo contrario, va de la mano. ¿Algunas dudas, preguntas, inquietudes, comentarios hasta aquí, por favor? Daremos espacio para las inquietudes. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, por favor. Muy bien. Ahora bien, a modo de ticket de salida, quisiera preguntarles a ustedes y quisiera que, bien sea que encendieran sus micrófonos, bien sea que lo escriban por el chat, ¿qué se llevan de la sesión de hoy? A modo de ticket de salida, por favor. Muy bien, estupendo. Ya para finalizar, a modo de cierre y de consolidación de los aprendizajes, pues vamos a hacer una pequeña actividad de corte formativo, ¿de acuerdo? Esta será una especie de
de lectura dirigida, si quieren llamarlo de esta manera, ¿de acuerdo? A partir de la lectura del primer apartado del capítulo 1 del texto Ética de la filósofa española de la Cortina, aquí les dejo el enlace, esto también está disponible en la plataforma, ¿de acuerdo? En Platea. Responda brevemente en un archivo Word y enviar en la sección tareas las siguientes preguntas. Primero, ¿qué establece el autor en relación a la ética? En segundo lugar, ¿cómo contrastar la ética y la administración pública a partir de su contexto cotidiano y laboral? Esto es obviamente más, la segunda pregunta quizás un poco más personal, ligado pues a su experiencia laboral, ya que la mayoría acá pues trabaja en el contexto de la administración pública, así que sería bueno hacer el contraste a su contexto cotidiano. Los que no trabajan a su contexto laboral y cotidiano, perdón. Los que no trabajan en el contexto de la administración pública aún pueden hacer la contrastación solamente al contexto cotidiano. Y tercera pregunta, ¿qué prejuicios se pueden encontrar en dicha aplicación? ¿De acuerdo? Esto es en base al texto Ética, al primer apartado del primer capítulo del texto Ética de Adela Cortina. Acá le dejo los datos bibliográficos y el enlace para que puedan descargarlo. Para finalizar, nos despedimos con una frase del filósofo griego Aristóteles.